La Universidad del Pacífico nos acompaña en esa parte del programa para poder ahondar y entender mucho más claro cuál es la propuesta del Congreso. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a las claves del día. Buenas noches, Tatiana. Bueno, en primer lugar, ¿está de acuerdo con esta propuesta planteada y aprobada ya en la Comisión de Economía? ¿Qué le parece? Mira, en general yo he estado, digamos, muy en contra de este tipo de medidas porque recordemos que el objetivo de nuestro sistema de pensiones es ahorrar hoy para poder tener una pensión de jubilación cuando seamos mayores, ¿no? Ese es el objetivo de todo esquema de seguridad social. Entonces, cualquier retiro que hagamos atenta contra ese objetivo, ¿no? Y hemos venido teniendo retiros, varios retiros desde que inició esta pandemia y que digamos que han sido grandes. Entonces lo que se está afectando es el ahorro futuro de las personas, ¿no? Y estas medidas han ido de los dos lados, mayoritariamente del Congreso, pero también recordemos que el Ejecutivo comenzó con un decreto de urgencia, ¿no? Entonces, en general, estos retiros afectan el ahorro futuro, pero naturalmente hay una preocupación dada la pandemia, ¿verdad? Hay un grupo de gente que puede verse afectada por la pandemia y que necesita liquidez para afrontar el corto plazo, ¿no? Y ahí mi sugerencia siempre ha sido: identifiquemos quiénes son esas personas y diseñemos soluciones específicas para ese grupo de personas. Bueno, varios puntos importantes que ha tocado. En primer lugar, se está poniendo en riesgo el futuro del aportante, es decir, con el retiro o permitirles casi el retiro de 20.000 soles, se está poniendo en riesgo, es decir, hubiera sido en todo caso más importante que puedan acceder a parte de sus fondos, pero en una menor cantidad. Sí, naturalmente, ¿no? Digamos, esa es una primera consecuencia de estos retiros, ¿no? Ajá. El que en el futuro vamos a tener menores pensiones, menores ahorros para las personas. Naturalmente, si tú acotas el monto, pues el efecto va a ser menor, ¿no? Eso es por el lado del afiliado, por el lado, digamos, de los afiliados que retiran el dinero, por el lado de los afiliados que nos quedamos, digamos, en el fondo, en las AFPs. Lo que va a pasar es que como las AFPs tienen que liquidar estos activos para entregarle el dinero a las personas, pues entonces los que nos quedamos dentro del fondo vemos desvalorizado un poco nuestro fondo, ¿verdad? Porque salir a vender activos en este momento pues va a abaratar su precio y nos perjudicamos los que nos quedamos. Entonces se produce una reducción del fondo como un todo, ¿no? Entonces los demás afiliados se perjudican también. Y como tercera consecuencia, vienen ya los temas, digamos, de diseño, ¿no? Que prácticamente se distorsiona nuestro diseño de seguridad social, ¿no? ¿Por qué? Porque se está prácticamente desmantelando un sistema de ahorro que hemos creado desde los 90 y que nos ha costado bastante construir, hay que decirlo. Y ahora, digamos, con la pandemia se está dando medidas generalizadas con buenas intenciones quizás para atender un subgrupo de gente, pero al darse estas medidas un poco a ciegas, generalizadas, terminan desmantelando y desdibujando nuestro sistema, ¿no? Es mejor, otra vez, De acuerdo. identificar quiénes son los afectados y diseñar propuestas específicas, soluciones específicas para ellos. Y ese es un punto clave, ¿no? Porque la Comisión estima que esta medida va a beneficiar a más del 90% de los exaportantes que hoy se encuentran en situación de desempleo. Pero ¿quiénes son esas personas, no? ¿Cómo se traduce este porcentaje? El BCR dice que esta medida no está focalizada y que va a beneficiar a personas que hoy ya volvieron a trabajar. Sí, ahí hay varios grupos, Tatiana, ¿no? Porque, digamos, la única restricción que se ha puesto es que no hayas cotizado al sistema por 12 meses. Entonces, eso se puede, Ajá. digamos, tu situación puede ser muy distinta. Tú puedes haber dejado de cotizar al sistema porque ya dejaste de tener un trabajo formal y te fuiste a hacer tu empresa propia, ¿no? Tu emprendimiento propio y te va muy bien, digamos. Para ese afiliado, por ejemplo, lo ideal no sería que saque su dinero, sino más bien que ahorre en el sistema para que más adelante tenga su pensión, porque le está yendo bien, digamos, en su emprendimiento. Pero también hay un grupo de afiliados que quizás pues no le está yendo tan bien, se han quedado sin trabajo
y están pues pasándola mal, qué sé Claro. yo, para ellos quizás se puede estudiar una medida, ¿no? Pero recordemos que en paralelo están los bonos, ¿no? Entonces, habría que hacer cruces de información para ver quiénes han recibido bonos o quienes tienen otro tipo de ingreso, ¿no? Porque a veces tienen ingresos pues por alquileres o qué sé yo, ¿no? Otras inversiones que realizan, ¿no? Entonces, por eso yo coincido con el Banco Central en el esfuerzo de focalizar ese tipo de medidas de ayudas y no darlas de manera generalizada. Y para eso se requiere un esfuerzo de cruces de Ujú. información que lamentablemente no se está dando en la actualidad, ¿no? Claro, y eso es bastante delicado porque a la hora puede perjudicar también la economía del país y eso también quería ahondar, ¿no? Sí, en líneas generales ese tipo de medidas pueden retrasar la recuperación económica y la recuperación del empleo formal en el país, que es a lo que se está apuntando. Sí, pues naturalmente, ¿no? Porque, digamos, la señal que estamos dando como país a inversionistas, digamos, no es buena, ¿no? Porque se supone de Ujú. que estos fondos son intangibles, así como los de la ONP, donde también se ha evaluado los retiros, ambos fondos son intangibles y protegidos por la Constitución. Y este tipo de iniciativas no están respetando la Constitución y eso es una mala señal para cualquier De acuerdo. inversionista, ¿no? Y por tanto, digamos, no va a tener muchos incentivos en poner empresa y en crear empleo. Entonces, y sobre Y todo también en un contexto donde el mismo Congreso, una comisión especializada, ahí está diseñando una propuesta de reforma de más largo plazo, donde claro, a eso quería justamente, llegar. ¿Ese tipo de sí. medidas hacen que sea más difícil pensar en una reforma del sistema de pensiones? Sí, naturalmente, ¿no? Naturalmente, porque digamos, Ujú. yo, digamos, como especialista en el tema, uno diseña una reforma mejorando tu situación actual. Y nuestra situación actual antes de pandemia ya era complicada, ¿no? Teníamos un sistema que cubría a Ajá. muy pocas personas, dejaba fuera a muchísimos trabajadores, principalmente los de la microempresa y los que están en el área rural. Entonces tenías un sistema focalizado en un grupo de trabajadores formales con bajas cotizaciones, digamos que la gente no ahorra mucho, con pensiones bajas, con comisiones de administración de parte del sector privado altas, con también mejoras que se pueden hacer en el sector, en la ONP, etcétera. Entonces tenías muchos retos ya. Dado esos retos, Claro. ahora durante la pandemia, tu mercado laboral, digamos, se ha visto golpeado por la pandemia. Tienes un shock de oferta y un shock de demanda que está afectando duramente los bolsillos de los trabajadores. Y en ese contexto estamos desmantelando el sistema precario que teníamos, pues es como volver a foja cero, ¿no? Es como cuando acabamos con la crisis de los 80s, que terminamos con un sistema de pensiones muy, muy destrozado y prácticamente tuvimos que reinventarlo en los 90, ¿no? Entonces yo siento de alguna manera que estamos retrocediendo casi 30 años en ese aspecto, ¿no? Entonces llamaría a la reflexión a Qué que, a complicado. que Ujú. sí, a que está bien, Ujú. atendamos a las personas que se deben atender, pero siendo focalizados, siendo precisos, y cualquier otra reforma, enmarquémosla dentro de este grupo de trabajo que están diseñando una reforma de mediano plazo, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias. Estuvo con nosotros Noelia Bernal, economista de la Universidad del Pacífico, analizando esta propuesta del Congreso que ha sido aprobada en la Comisión de Economía y que esta semana, este jueves, ingresaría al Pleno para su debate y posterior votación. Pausa y volvemos con más.